un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, un nuevo episodio de Lo que queda del día. Soy Paula Molina con Ulises Aldea en las grabaciones. Hoy vamos a compartir la entrevista con Cristian Lobos, que es parte del grupo USAR. Es el mismo equipo de bomberos que se ha trasladado hasta Venezuela para trabajar en las labores de rescate. Nos cuenta qué equipamiento llevan, cómo se realizan estas labores, cómo se comunican con equipos que llegan desde 30 países distintos hasta la zona centro-norte venezolana golpeada por este doble terremoto. Y luego nos vamos al Mundial y conversamos con un chileno que ha hecho historia en el relato futbolístico internacional. Es Luis Omar Tapia, también conocido como el periodista que le enseñó a gritar ¡Gol! A Estados Unidos. Ya han partido dos vuelos desde Chile con apoyo para Venezuela. El primero de ellos arribó en un vuelo a las 4 de la madrugada. Se desplegaban allí más de 30 integrantes de bomberos del equipo USAR para trabajar en labores de rescate que se requieren con urgencia allí en la zona centro-norte venezolana. Cristian Lobos es líder del grupo USAR de bomberos de Viña del Mar y nos acompaña en Lo que queda del día para contar respecto al trabajo que desarrolla su unidad y que se desplegará allí en Venezuela. Cristian, muy buenas tardes, bienvenido a Cooperativa. Hola Paula, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por el contacto. Partamos por definir al equipo USAR y su especialidad dentro de bomberos, Cristian. Sí, mira, dentro de bomberos el grupo USAR es especialista en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Esa es nuestra función principal. Aparte que igual podemos apoyar en otras funciones como búsqueda en espacios abiertos cuando se pierde alguna persona, pero lo principal nuestro es la búsqueda en estructuras colapsadas. Perfecto. Y aquí se reunió voluntarios, entiendo, de distintas partes de Chile. ¿Cómo se conformó una fuerza de tarea para partir a Venezuela, Cristian? Bueno, efectivamente, nosotros en Chile tenemos grupos acreditados en el tema USAR. Y se forma como una especie de selección que conforma el grupo USAR Bomberos de Chile. Por eso que son de distintas partes del país los que van y se reúnen 43 a 45 rescatistas cada vez que se debe hacer un despliegue de forma internacional. Esta vez fueron 45. Perfecto. Ahora, van pasando las horas desde el terremoto, ¿no? ¿Qué significa ese tiempo para la misión de búsqueda y rescate que tienen los integrantes chilenos del USAR? Mira, para nosotros es fundamental poder tener una respuesta rápida desde el momento en que se produce la emergencia. APP ahora la demora fue de 30 horas, entre que nos activan, entre que llegamos al aeropuerto y podemos llegar al lugar. Y el trabajo se concentra en la búsqueda de los lugares donde nos asignan para poder rescatar la mayor cantidad de personas vivas, que generalmente en promedio es hasta 72 horas APP de la emergencia. Ya, o sea, todavía hay una ventana en la cual se sigue buscando y la esperanza es encontrar a personas que hayan sobrevivido, incluso si están atrapadas. Cristian, ¿para cuál escenario se preparaban allí en Venezuela? Hay características, me imagino yo, tanto desde el punto de vista de la dimensión del colapso, de la forma en que cayeron los edificios, de las características climáticas, políticas también allí en la zona, me imagino, ¿no? ¿Para qué se preparaba más o menos el grupo? Mira, en este minuto, debido al tipo de colapso que tienen las estructuras allá, que es denominada colapso tipo panqueque, que se le indica, que es cuando cae un piso sobre otro, que se pueden ver en las distintas imágenes que se han compartido a nivel internacional. Y lamentablemente ese es un escenario bastante complejo para encontrar personas con vida, porque es el más complicado, ya que quedan muy pocos espacios de vida, por así decirlo, espacios seguros para que una persona pueda sobrevivir ante una caída o colapso. Entonces, para ese escenario van preparados todos los que pudieron viajar y por lo mismo el equipamiento que se lleva también va relacionado para ese tipo de escenario. ¿Y qué equipos llevan, por ejemplo? Porque además van a una situación de emergencia allí en Venezuela que se suma a una crisis más o menos previa y muy extendida. Entonces, ¿qué es lo que tienen que llevar desde Chile? ¿Con qué equipamiento
viajan para enfrentar estos rescates? Sí, mira, nosotros vamos con un equipamiento primero para nosotros poder sobrevivir en el tiempo hasta 10 días, en la cual corresponde llevar alimentación, llevar agua, llevar también nuestra base de operaciones, que es un campamento que tiene todas las instalaciones para nosotros poder pernoctar en el lugar, y además equipamiento para poder trabajar en el rescate, el cual consta de herramientas o equipos que nos permiten romper concreto, poder acceder a estructuras que están colapsada en este caso, cortar fierros, y también llevamos cámaras, las cuales tienen la capacidad de poder ver en la noche, de poder detectar calor. También llevamos una especie de radares que se llama, que detectan movimiento de personas, detectan hasta si hay latidos de corazón de alguna persona o animal incluso que pueda estar atrapado. Y eso les permite entonces como ir orientando el trabajo, pero tienen que, me imagino yo, tratar de buscar esas señales de vida y luego derechamente romper concreto, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? ¿Cómo se logra entrar? Para quienes no conocen las labores de rescate y ven simplemente escombros, la verdad es que la tarea parece imposible. Si nos pudieras describir un poco cómo se logra un rescate. Sí, mira, lo que nosotros primero hacemos, nosotros nos indican el lugar de trabajo donde posiblemente hay víctimas, ya sea porque escucharon a alguien o por la entrevista a las personas que viven en el lugar, que nos pueden dar pistas. Se accede primero con un equipo de búsqueda técnica que se llama, el cual tiene las cámaras, tiene los radares y tiene, en este caso, los audífonos que tienen alta resolución en la escucha para poder ver y detectar si es que hay sonidos de movimiento o personas atrapadas. Eso es lo primero. Posterior a ello, nos acercamos al lugar donde posiblemente pueda haber personas y tenemos que hacer un rompimiento pequeño para poder meter más la cámara y poder ver si efectivamente hay alguien o escuchar mejor. Y si seguimos detectando, vamos avanzando, vamos haciendo apuntalamientos con madera, que es parecido a lo que hacen en la minería, que van apuntalando con madera mientras van haciendo una excavación para dar seguridad al personal. Y vamos rompiendo con las distintas herramientas que tenemos para romper concreto, ya sean demoledores, ya sean motoamoladoras, que son unas sierras específicas para concreto, hasta poder llegar al lugar donde se encuentra la víctima, y ahí entra el equipo médico nuestro, el cual efectúa también la evaluación y ya finalmente hacemos el rescate sacando a la persona del lugar. Ya. ¿Y cómo se preparan emocionalmente, Cristian? Porque están en un escenario de desgaste físico, con mucha presión por el tiempo, con mucha carga emocional, llegan a una zona devastada, los familiares esperando noticias de las personas desaparecidas. No debe ser fácil eso, Cristian. Exactamente, mira, nosotros somos bomberos y la mayoría de los bomberos que pertenecemos a estos equipos de rescate somos con bastante experiencia. Ya tenemos experiencia en las emergencias diarias de bomberos, por lo tanto, lo que es en la parte emocional, si bien son escenarios muy complejos, lamentablemente ya hemos vivido situaciones en las cuales nos hemos enfrentado a esta carga emocional, pero de todas maneras, al regreso de todo, o al término de todo esto, se hace una evaluación y se hace un seguimiento de los rescatistas que participaron para que veamos si es que les afectó mucho o no y poder tomar las medidas correspondientes de apoyo y de acompañamiento. Ya, y eso es parte entonces también del trabajo que tienen que hacer, ¿no? Cuidarse entre ustedes mientras tratan allí de rescatar a las personas. Quizás una cuestión esperanzadora que nos has contado es que todavía existe una ventana para encontrar a personas atrapadas, ¿no? Todavía hay horas para seguir trabajando y seguir dando algún tipo de respuesta a las familias que están esperando a tantas personas desaparecidas, ¿no? Sí, de todas maneras, si bien el promedio indica 72 horas, siempre han habido casos en los cuales han sido mucho más allá, han sido una semana, 2 semanas que se han encontrado personas vivas en otras ocasiones, en otras circunstancias de grandes desastres. Entonces, siempre la ventana es la que se indica como promedio, pero la vida, la gente siempre busca cómo sobrevivir y nos da más tiempo todavía para poder seguir encontrando más personas vivas. Claro, es la voluntad de vivir allí que se mantiene. Finalmente, Cristian, a partir de lo que están observando, de la cantidad de edificios que colapsaron allí en esa zona de La Guaira, que es donde yo entiendo que van a trabajar, es el escenario más de los escenarios más complejos que han enfrentado, y estoy pensando en la cantidad de destrucción, a la dimensión de la destrucción.
Sí, en este caso es uno de los escenarios más complejos por el tipo de destrucción, como te contaba anteriormente, de los tipos de colapso y también la cantidad de edificios. De todas maneras, hay equipos que están llegando de todas partes del mundo, que también son equipos acreditados, con los cuales podemos trabajar en conjunto para poder avanzar de la mejor manera posible y tratar de lograr la mayor cantidad de rescate exitoso. Ciertamente, eso es lo que se espera, el despliegue de Chile rápidamente. Imagino que estarán allí, además, trabajando con todos los equipos internacionales. Leía de 30 países ya desplegados con sus equipos. Sí. Imagino que además son organizaciones con las que se conectan, ¿no? Sí, nosotros como trabajamos bajo una metodología que es de las Naciones Unidas, tenemos si bien no hablamos el mismo idioma, tenemos un vocabulario común en el trabajo, ya que ocupamos formularios de información, tanto del lugar, del tipo de rescate que hay que hacer, y si es que uno no alcanza a terminar una labor de rescate, puede entrar un segundo equipo a continuar ese trabajo según la información que nosotros indicamos respecto a lo que sucede ahí. Y todo eso es igual para todos estos equipos acreditados. Así es, por lo tanto hay un lenguaje común, hay una misma lengua, ¿no?, que se comparte entre los distintos grupos que están allí, que se han desplegado desde Suiza, desde Chile, desde Brasil, desde México, desde distintos lugares para poder ayudar a Venezuela, al pueblo venezolano. Muchísimas gracias, Cristian Lobos, por ayudarnos a entender un poco más el trabajo que está haciendo este grupo USAR de bomberos en Venezuela. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Paula. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y aquí está, esa es la voz de Luis Omar Tapia, relator chileno, voz principal en las cadenas internacionales ESPN, Fox Sports y otras. Soy parte del equipo de Telepunto Deportes para el Mundial y quien, se lució una vez más en televisión en el show de entrevistas de Jimmy Fallon, que le dio una nueva audiencia al público masivo al que llega Luis Omar Tapia con sus relatos deportivos. Él está al teléfono de Cooperativa en medio del Mundial y responde el llamado desde la ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo estás, Luis Omar? Bienvenido a Cooperativa. Hola, ¿cómo les va? Te mando un fuerte abrazo, Paola. Bien, estoy acá dentro del estadio de Los Ángeles porque dentro de unas horas nada más me toca relatar el partido de Turquía-Estados Unidos. ¿Cómo están todos por allá? Aquí estamos muy bien, Luis Omar Tapia, y la verdad es que para muchas personas fue una sorpresa verte allí en un programa de espectáculos, no más allá del deporte, relatando un poco, de alguna manera demostrando la pasión que se ha tomado el Estados Unidos por el fútbol. Luis Omar, me gustaría partir preguntándote por cómo estás viviendo este mundial y qué te gustaría compartir a ti con la audiencia chilena que te ha escuchado tanto tiempo en distintas cadenas y canales internacionales relatando el deporte más hermoso del mundo, como tú lo llamas. Bueno, te digo una cosa, como yo llegué a vivir a los Estados Unidos cuando tenía 14 años, o sea, de que una de las cosas que me está dejando este mundial es el crecimiento del fútbol en este país. Más allá de que hay muchos periodistas, especialmente del exterior, que hablan y dicen que el fútbol en Estados Unidos que no le interesa a nadie, que sí, los deportes americanos son los que están por encima del fútbol. Creo que este mundial y los partidos que ha jugado la selección pues le ha dado un poco una bofetada en la cara a muchos de ellos, porque realmente a veces se habla sin tener un poco de conocimiento. Y como te digo, yo estudié acá en la escuela secundaria, estuve en la universidad, jugué fútbol semiprofesional. Cuando llegué a vivir a los Estados Unidos, en todo el país habían por ahí alrededor de ni siquiera 2 millones de chicos de las edades de los 14 a los 18 años jugando fútbol en todo el país, y ahora hay más de 20 millones en todo este hermoso país que nos da grandes oportunidades. Y en general lo que está demostrando esta Copa del Mundo también es la unión de las culturas. Y la selección de Estados Unidos es eso, la selección de Senegal, la selección de la República Democrática del Congo, donde casi muchas de estas selecciones partícipes en esta Copa del Mundo tienen ciudadanos que sus padres o sus abuelos nacieron en otros países, pero que han llevado la cultura de fútbol
a diferentes naciones, a diferentes países, y creo que eso es lo que estamos viviendo, y ese es el legado que va a dejar esta Copa del Mundo en este país. Luis Omar, tú has contado de cómo fue creciendo el fútbol en Estados Unidos y que hoy es un movimiento y una pasión mucho más intensa de lo que se podría describir frente a otros deportes que entendemos como más puramente norteamericanos. Tú llegas a los 14 años a Estados Unidos, o sea, de alguna manera has visto este proceso. Entiendo que viste debutar a Messi, has visto debutar a Ronaldo, has visto un mundo que ha cambiado en torno al fútbol. Quiero preguntarte, para esa comunidad latina que vive en Estados Unidos, ¿este mundial es una cuestión especial? ¿Se siente distinta? ¿Hubo tanto temor incluso en algún momento de las políticas migratorias, de incluso redadas? ¿No existía cierta aprensión frente a este mundial? ¿Cómo se vive desde esa perspectiva latina? Se vive bien, o sea, yo entiendo de que en la parte política se han dicho muchas cosas, pero que a la hora de la verdad lo que se está viviendo en los estadios de este mundial no tiene nada que ver con las noticias políticas de lo que sucedan o que muestren otros canales de televisión, porque yo no he visto absolutamente nada de que haya pasado algo raro. Y mira que he estado desde Toronto, he estado en Atlanta, he estado en Houston, he estado, ¿dónde más se me ha llevado esta Copa del Mundo? Ahora Los Ángeles. Me falta una de las que ya he visitado, pero bueno, en Filadelfia también que estuvimos. O sea, en muchas de estas ciudades, el latino pues es la cultura máxima que rodea estos estadios, ¿no? Y que hay mucha gente de nuestros países en América Latina que están asistiendo. Y te digo una cosa, por ejemplo, el partido de España, el otro día en Atlanta, cuando terminó el partido que yo salí porque quería ver, había demasiadas camisetas españolas. Pero la mayoría eran mexicanos, centroamericanos, colombianos, venezolanos, que estaban todos apoyando a la selección española. 2 días después estoy en Houston y había un montón de camisetas en el estadio, prácticamente una ola roja con camisetas de Portugal. Y otra vez quise averiguar de dónde eran, si eran realmente portugueses. No, también eran de estos mismos países apoyando selecciones que a lo mejor tienen esta tradición nuestra, que la cultura es idéntica, y entonces no pasa nada, realmente no pasa nada. O sea, el fútbol une las culturas, los países, los himnos nacionales, y lo que pasa alrededor de los estadios, si alguien se está inventando alguna cosa, no está pasando absolutamente nada. Ya, hay seguridad y tú describes allí esas hinchadas. Yo estoy pensando que probablemente alguna parte de ese público está vistiendo los colores de sus padres, de sus abuelos, ¿no? Porque pueden ser segundas, terceras generaciones de latinos en Estados Unidos o quienes han llegado allí a trabajar y ven esa oportunidad de reencontrarse con sus equipos. Luis Omar Tapia, te llamamos desde Chile. Tú naciste aquí en la ciudad de Santiago. Chile no está en el Mundial. Tú que seguiste algunas de las grandes carreras, y todavía grandes carreras de deportistas chilenos, no sé, me cuentan que relataste el penal de Alexis en la final de la Copa América. ¿Cómo ves a este Chile que no es parte de esta fiesta o no es parte directa de esta fiesta? Es una lástima porque yo pensaba que a lo mejor con lo que quedaba con esa generación dorada nuestra del fútbol chileno íbamos a tener esa gran oportunidad de estar en esta Copa del Mundo. Pero bueno, no fue así, se perdió. Hay que solamente levantar la cabeza y pensar en el próximo Mundial para poder clasificar en el 2030. Pero creo que Chile se quedó un poquito en el pasado. Creo que a varios países de la América Latina le pasó lo mismo. En su momento le pasó a Colombia, le pasó a Ecuador, le ha pasado actualmente también a México. Y es parte del desarrollo, o sea que los equipos de fútbol profesionales de estos países a veces se han olvidado del desarrollo, de invertir en las divisiones inferiores para poder sacar mejores talentos, y creo que ahí es donde Chile realmente está muy, pero muy por debajo de varios países en América Latina. Yo creo que es algo que hay que recuperarlo y ojalá lo hagan pronto, porque de aquí al próximo Mundial son solamente 2 años, porque dentro de año y medio, 2, comienzan las eliminatorias. Y tenemos que tener futbolistas buenos, futbolistas de calidad para poder clasificar al próximo Mundial. Para mí es una lástima que no estén acá, pero te puedo decir una cosa. Chile está presente en algunos de estos partidos en la Copa del Mundo, aunque no lo esté. Porque mis nietos, que han ido a varios de estos partidos de este Mundial,
llevan la camiseta de Colombia por mi señora y llevan la camiseta de Chile porque yo nací en Chile. Entonces, en algunos de los partidos, por lo menos mi nieto está presente con una camiseta de Chile, aunque nació acá en Estados Unidos. Están los colores entonces de Chile en las gradas, en los estadios y en este mundial. Luis Omar Tapia, muchísimas gracias por los minutos con Radio Cooperativa, el hombre que le enseñó a gritar gol a la televisión norteamericana en contacto desde el estadio de Los Ángeles. Muchísimas gracias por la gentileza de estos minutos con Cooperativa. A ti, Paola, fuerte abrazo para todos y que viva Chile. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Luis Omar Tapia en Cooperativa. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.